que es todo negro, no jubilación, no salud, es marginal. Los que van en negro están mucho peor que los que están en blanco. Vamos a sumar al debate a Agustín Echevarne, bueno, es director de la Fundación Libertad y Progreso. Están muy buenos los informes que vos hacés, sobre todo porque vinculás la economía a la aplicación justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Que es la tarea social. Vamos a ponerte como un intermediador. En este caso tenemos dos miradas distintas tal vez de la política. Desde los números, cuando lo analizás, ¿es posible quitar la intermediación de las organizaciones sociales? Mira, yo lo primero que te diría es que cuando mirás el mercado laboral argentino, ahí está la tragedia, ¿no? Porque después hablamos un segundo de los planes, pero hay un tema anterior. ¿Por qué tenemos este fenómeno? Y el fenómeno es porque tenemos el modelo de la Argentina está totalmente fracasado. Y yo no le adjudico el problema a este gobierno, sino a una serie de gobiernos que vienen hace rato. Entonces, cuando mirás el mercado laboral argentino es una tragedia. Porque, como decía Eduardo, tenés un 6 millones de personas que están en el mercado formal, otros 6 millones en informal. Cuando mirás los datos, vos mirás que el 28,5% de los que trabajan son pobres, hay un montón de gente que no tiene trabajo, tenés un problema tremendo de precariedad en el sector laboral y la productividad de la Argentina es bajísima. Entonces, si empezamos a entender el problema, es que Argentina lo primero que tiene que hacer es, después voy al otro, pero lo primero que hay que entender es que hay que crecer, tiene que crecer la torta. Argentina tiene que tener un programa que apueste a crear 4 millones de empleos privados. Brasil en los últimos 2 años creó 5,5 millones de empleos privados, ¿sí? Entonces se puede hacer cosas diferentes, pero hay que cambiar el chip. Porque, por ejemplo, ahí tengo una diferencia con Daniel. A ver, ¿cuál es? Esta idea del impuesto a la renta inesperada es una muy mala idea. Es una muy mala idea porque te genera un problema que va a achicar la torta, no la va a agrandar a la torta. Argentina tiene hoy, con eso que hablan de esa renta inesperada, lo que hay que entender es qué significa. Los sistemas de precios funcionan de la siguiente manera. Hay un problema, hay una guerra tremenda que está generando una caída en la producción de alimentos o en la exportación de alimentos al mundo y mucha gente va a tener hambre o va a tener dificultades para producir pan. Argentina puede beneficiarse ayudando al mundo, pero ayudarse, para eso tiene que funcionar el sistema de precios. El precio aumenta, eso es la señal para empezar a aumentar las áreas sembradas en Argentina, que se está achicando en vez de aumentarse porque permanentemente castigan al que produce. Hacemos todo al revés. Argentina debería estar pensando en conquistar mercados. El Líbano, Siria, todos los mercados que van a tener problemas con el pan. Y además es un tema moral. Argentina debe hacer esto. No solo lo tenemos que hacer porque nos conviene, además lo tenemos que hacer por un tema moral. Argentina tiene que ayudar a la producción mundial de alimentos. Argentina tiene que estar aprovechando esta oportunidad porque nos beneficia. Además te trae dólares, te mejora el tema de la inflación. Es al revés de lo que dicen. Cuando vos ingresás mayor cantidad de dólares porque producís más y aumentás la torta, es todo positivo. Pero como acá pensamos todo al revés, entonces castigamos la renta inesperada. Pero decíselo, Daniel, porque está bueno, que por pero ahí Daniel veamos no es, la mirada. Sería bueno yo creo que lo que vos planteás respecto de la renta inesperada lo traslademos a Inglaterra, donde se planteó un impuesto a la renta inesperada, lo traslademos a Italia, es un error lo en cualquier traslademos país. a los problemas Pero, que se Daniel, plantea hoy el mundo. Yo no pretendo que seas economista, yo te lo digo como economista. Mirá, no funciona. Decía Jaureche, cuando te quieres meter gato por liebre, la economía es sencilla. Si no entendés sentido común... Perdón, esto es sentido, ahora, lo que estoy diciendo es sentido común. Bueno, déjame que yo te planteo un sentido común mínimo. Tenemos una guerra en Ucrania. Tenemos una guerra donde de los principales productores de commodity están en guerra y aumenta, obviamente, la demanda porque hay una oferta menor, que es esos países que no están interviniendo. Eso genera una ganancia inesperada, producto de esa situación excepcional. Eso genera presión sobre los precios de los alimentos que se ve en todo el mundo. El conjunto de los países del primer mundo que vos mirás cuando mirás un ideal de país, ¿no?, que funciona correctamente y que es armónico en términos económicos, toman medidas excepcionales. Entonces, no todos, cuando, pero toman algunos, otros no. Yo lo que te pregunto algo concreto. Estamos en una situación excepcional en el mundo. Vos me decís, nosotros proponemos del gobierno la renta inesperada para captar una parte de esa disfuncionalidad que se da en el mercado de trabajo. Ahora, para vos no hay que hacer nada. Hay que dejar... No es una situación... ¿Cómo no hay una situación excepcional? Déjame decir lo siguiente. Los commodities permanentemente fluctúan. Justamente cada vez que hay un problema de oferta, pero que no es
que no es habitual. Muchas veces y recurrentemente hay problemas de oferta. Suben los precios, naturalmente. Cuando suben los precios es la señal para producir más. Si la gente, si los estados capturan esos precios, entonces no ocurre el famoso hecho de aumentar la producción. Es muy básico. Déjame meter otra dimensión. Yo soy productor agropecuario. Les cuento las señales que recibo respecto de lo que tengo que hacer. Estoy empezando ahora a sembrar mi trigo. Yo por mí sembraría trigo en el camino, si tuviera señales diferentes. Pero el presidente dice que hay que crear una empresa para controlar el mercado de granos. Cuando coseché el maíz, no conseguía gasoil. Pero Eduardo, ¿te va mal? ¿Te va mal? ¿Tenés una rentabilidad que no te permite vivir? No, señor. Bueno, pero la pregunta es si invierte. ¿Te va mal? Dos cosas. ¿Entendés? Que Este el año punto me es va crecer. francamente peor que el año pasado, pero lo que yo tengo que mirar es el futuro, como dice él. ¿Cómo hago yo para generar más laburo? ¿Cómo hago yo para crecer? ¿Cómo hago yo para comprarme un tractor? El punto no es pero lo mira, que hay está un pasando récord hoy. de venta de maquinaria agrícola. Porque si no estamos construyendo una realidad que en la Argentina no es. Hay un récord de venta de maquinaria agrícola en la Argentina. Hay precios de commodity que están por los aires. Daniel, lo que me parece que se plantea acá no hay una posibilidad es que se puede incluso estar mejor. Sin duda. Bueno, pero que se mirá, puede tener más ¿sabés cómo se puede dólares? estar Porque mejor? en Marcela, otro de los pasajes Argentina, de la presidenta habló del pero faltante de también dólares. es importante discutir esto porque nosotros No, discutimos una renta pero inesperada y la Argentina, como pero hay decía un problema Cristina ayer, grande. entre tantas cosas interesantes que dijo, una de ellas es que Argentina es el tercer país en el ranking en evasión y el tercer país en capitales Pero puestos en con el más exterior. razón. Es que no entendés el problema. ¿Cómo no va a haber? El tema, ¿Y cómo va a haber evasión si es un delito? Perdón, no es bueno ¿Vos que haya- evadís? No. Bueno, Perdón, ¿cómo va a ser? No es bueno que haya evasión, pero es comprensible que... ¿Cómo va a ser comprensible? Pero Por supuesto que es déjame terminar. comprensible. No es Eduardo, bueno. por supueto Pero que déjame es terminar Ha sido la frase. diputado nacional. Déjame terminar la Disculpame. frase. No puedo. Chicos, ordenen. A ver, Eduardo. por favor, Eduardo. Daniel, no es bueno que haya evasión, pero es mucho peor que el gobierno fomente la evasión. ¿Cómo va a fomentar la evasión? Pero Si es un ¿cómo que no delito está la evasión. La evasión Lo es está un delito, está mal. Nadie fomenta. ¿Cómo se va a Lo fomentar está ir a fomentando- la ilegalidad? Lo está fomentando con el desorden que ha Daniel, metido ¿a al vos, mercado. ¿a vos te molesta que haya empresarios que les va bien? Al contrario. Si tiene que haber ¿No mucha parece? más pyme, mucha... A mí lo que me da bronca es que a los que le va muy bien, que son los que van a tener ganancias de 1.000 millones de pesos, ¿no? No estamos hablando de un sector absolutamente minoritario, no se pueda habilitar No. la discusión de en un escenario de crisis y en un escenario excepcional a nivel mundial y con ganancias exorbitantes, pedirle un esfuerzo. Es que A mí eso lo que grave. me- Perdón, Dejame Eduardo, explicar Siempre estamos en crisis, ¿no? Eduardo, Me gustaría durante el explicar- gobierno de Macri, ¿no crecieron los planes sociales y se controló la evasión? Sí, la evasión se controló. Tuvimos fantásticos como Alberto Abad, administradores de AFIP. Realmente controlamos la evasión, pero sobre todo la gran diferencia es que no le dijimos a los empresarios, si vos invertís, te voy a pegar un garrotazo La en la otra parte cabeza. de la pregunta era, Pero ¿no se crecieron los fundieron los planes sociales? empresarios. Sí, crecieron los planes sociales como una muestra de sensibilidad frente al problema que teníamos. No quiero volver al tema de Macri versus Cristina, pero nosotros recibimos una mochila de piedras, sobre todo con una economía que estaba condenada a no poder crecer. La diferencia es la mirada. Yo me concentro solo en el corto plazo, mejoran las ganancias y me las agarro, o me concentro en el largo plazo. Mira, había una palabra que cuando nosotros éramos más jóvenes era central en la economía, se llamaba desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo es el crecimiento de largo plazo. Para el kirchnerismo eso no importa. De lo que se trata es consumo ahora, gasto ahora y no me importa que el país crezca más adelante. Y así nos está yendo. Ahora, Agustín, yo me voy a poner, acá te voy a preguntar con tus informes técnicos. ¿Cómo está Argentina en términos de presión tributaria? Porque creo que todos los que trabajamos sentimos presión tributaria y que el regreso, el retorno de lo que aportamos cada vez se siente menos. Se siente menos en seguridad, se siente menos cuando vos vas a un hospital público y ves a los médicos después del COVID totalmente destrozados, como han quedado. Se siente menos porque cada vez que tenés que inscribir a un chico en un colegio público cuesta más. Entonces, digo, relación presión tributaria versus beneficio que me da el Estado. ¿Cómo estamos ahí, Argentina? No, yo creo que ahí estás dando en la clave. Porque Argentina tiene 165 impuestos, contribuciones y tasas que matan al sector privado y la verdad es que no se lo devuelve a la gente. Entonces tenés un problema cuando cada vez agregás impuestos nuevos, porque todo el tiempo hay impuestos nuevos. Este es uno más.
pero todos los años tenemos nuevos impuestos y eso genera muchos problemas. Primero, porque cuando la presión positiva de Argentina es la segunda más alta del mundo para las empresas, y eso es un informe del Banco Mundial que muestra solo detrás de la isla de Comoros. Así que la presión es altísima para los impuestos. Y por supuesto, eso afecta a la inversión, afecta a la creación de empresas. Cuando yo hablo de crear 4 millones de empleos nuevos, lo que estamos diciendo es que hay que bajar muchísimo los impuestos. Crear uno nuevo me parece de un nivel de absurdo tan grande que es impresionante. Acá tengo que pensar en simplificar el sistema, tener 6 o 7 impuestos como tienen los países que funcionan, y no 165. Hay países que tienen muchos impuestos como Brasil. Brasil es otro país que tiene un montón de impuestos, que también tiene que hacer lo mismo. Hay que simplificar el sistema, aliviar a las pymes para que puedan realmente desplegar su potencial. Nosotros tenemos que ir a un sistema de reformas estructurales muy grande. Yo soy muy crítico de todos los gobiernos anteriores, incluyendo el de Mauricio también, porque no hicieron las reformas profundas. En parte estoy de acuerdo que, por ejemplo, cambiaron la visión internacional de ir a un mundo más cercano a Estados Unidos, Inglaterra, Europa, los países que funcionan bien y demás. Eso me parece bien. Pero desde el punto de vista de la economía, no hicieron las reformas que había que hacer. Y Argentina ahora, el gobierno, por ejemplo, aplaude que no va a hacer ninguna reforma. O sea, aplauden que el acuerdo que hicieron con el Fondo Monetario es no hacer ninguna reforma. Yo me quedo con lo tributario y te lo pregunto a vos, Daniel, que además vos supiste muchos años suplir donde estaba ausencia del Estado, estabas vos, como dentro de los movimientos sociales. ¿Vos no creés que tanta presión fiscal, correte de las grandes empresas, vamos a la pyme, vamos al empleado, ¿no pensás que también es un llamado a la rebeldía fiscal? ¿Pero cómo hacer un llamado a cometer un delito? A la tentación de no pagar, por ejemplo, el monotributo, porque no tenemos que ir a los grandes. Bueno, no puedo pagar más impuestos. Está en pero todos Marcela, lados, vos sabés. Y yo te pregunto porque siento que está pasando mucha economía informal. Pero acá la Eso evasión veo. Lo que hay en la Argentina son grandes capitales que arman empresas en offshore para fugar la plata, como aparecieron. Y eso es una... Solo eso está ocurriendo. Eso es... Perdón que termine. No es así. Pero déjate en broma, basta para ir a ver a Panama Paper, está la mitad de los funcionarios del gobierno del macrismo. Perdón, vas a cualquier restaurante, a cualquier kiosco y demás, ¿y cuántos te dan la factura perfecta? Muy pocos, porque la presión es tan impresionante que, por ejemplo, el informe del Banco Mundial te muestra que deberías pagar 106% de las ganancias comerciales, lo cual es imposible. Con lo cual te están diciendo que la única manera de sobrevivir para muchas empresas es evadir. Entonces no hay que entender el sistema. Yo lo que te propongo también entender es los niveles de desigualdad que hoy hay en la Argentina. Porque cuando vos ves los niveles... Bueno, pero tiene que ver, pero ¿cómo se resuelve si no creando empleo? Déjenme que haga... Déjenme, por favor, porque nos tenemos que ir a una pausa, Daniel. Nos tenemos que ir a una pausa y ir redondeando el tema. Déjenme que haga una pregunta para que brevemente haga su síntesis cada uno en función de esta cuestión. Se habló del largo plazo. ¿Está preparada la dirigencia política argentina para que el largo plazo no sea una palabra tirada al viento? Porque el largo plazo lo que requiere es acuerdo, y lo que está primando básicamente es el desacuerdo. O sea, cuando hablamos de largo plazo, ¿hablamos en serio o hablamos como una cosa que nadie va a hacer? Para nosotros, el largo plazo requiere tener claros los valores que permiten construir una sociedad de largo plazo. Inversión, eficiencia, productividad, empleo, estabilidad macroeconómica. Sin esas cosas, la Argentina se seguirá cayendo. El chiste es que está el otro del otro lado. ¿Y el otro qué dice? Perdón, solo un comentario. El otro será beneficiario de que estos valores primen. Porque insisto con una muletilla. No me importa solamente que invierta Techint. Me importa que invierta Pepe, que quiere cambiar el torno y tomar 3 personas. Si no hay eficiencia, instituciones, inversión, productividad, no va a invertir y por lo tanto los 2 empleados se van a quedar afuera y nunca van a poder laburar en blanco. ¿Es posible el largo plazo con este nivel de discusión política en la Argentina, Daniel? Yo creo que estamos en un problema, sin duda. Hay dificultades y me parece que esto también lo va a resolver la sociedad. Digamos, me parece que hay que construir ideas que se hagan carne en nuestra gente, donde prime la solidaridad, la igualdad, la producción, donde se valore el trabajo como ordenador social, donde se valore aquellos que invierten en la producción. Obviamente necesitamos fortalecer el tejido productivo, necesitamos integrar una parte de la sociedad que está excluida. Me parece que esos valores y esas ideas son las que tienen que tener una mayoría al interior de nuestra sociedad para construir las referencias políticas que las encaminen.
Bueno, gracias a los tres. Quiero despedirme, tiento a preguntarte, salario versus inflación, ¿cómo está la foto hoy? Porque sé que es ese seguimiento. Estamos muy mal, lamentablemente desde el 2011 viene cayendo el salario. Siempre pasa lo mismo, la inflación los primeros años va, digamos, por debajo de los salarios y la gente se siente bien. ¿Por qué? Porque te pusieron tarifas controladas y demás. Y después cuando empezás a reajustar las tarifas, porque ya no da más el sistema, los salarios quedan debajo de la inflación. Eso viene pasando desde el 2011. O sea, ¿avisorás un segundo semestre complicado para el bolsillo? Sí, y estamos cerca de 35% debajo del 2011 en términos reales. Y a mí lo que más me preocupa es que veo una aceleración de la inflación que no se detiene y que probablemente va a continuar. Y si tomás en los primeros 5 meses del año y lo anualizás, el ritmo de inflación es 85% anual. Ahora estamos en una etapa de un poquito menor por estacionalmente, pero es estacional únicamente, y terminaremos el año en 75%. Es una locura. Le agradecemos mucho este debate a los tres. Por supuesto, como siempre decimos en Para que Sepas, dejamos del otro lado las conclusiones para quien nos está viendo y no minorizamos la capacidad de entendimiento de quien nos ve, pero con respeto, elevado y sobre todo mostrando mucha preparación y cultura. Gracias a los tres. Muchas gracias. Ya volvemos, tenemos una brevísima pausa y más contenidos en Para que Sepas. Hoy en la promesa La Bandera, en la Plaza Mitre de Esteban Echeverría, en la localidad principal.